Que hay un consenso en toda la dirigencia, en la política y en la empresarial, que viene la parte triste, que renunciaron hace algunos años de proponer un modelo de país. Lo que necesitamos justamente en la Argentina es romper el consenso que hay para generar un nuevo consenso. El Estado argentino es un galpón lleno de cosas sin guardia. El pobre, un pedacito chiquito porque tiene una mano chiquita. Ahora viene el rico y viene con una topadora o viene con un tractor y se agarra de todo el Estado. Son unos vivos bárbaros. Cuando les conviene son sector privado, cuando les conviene son igual de ineficientes que a veces es el Estado. Tener una política industrial es primero decir por cuánto tiempo va a durar. Y después que te vengan a rendir cuenta. Me quedo ahí en la isla tomando café y ensamblo 3 celulares y ya está. Esa renta que vos lográs capturar de lo que vos hoy sos más competitivo en términos internacionales, que es vender materia prima, redireccionarla para generar más ventajas comparativas en otros sectores. Si hubiéramos seguido la tendencia de los 50 hasta los 70, Argentina hoy tendría el mismo PIB per cápita más o menos que España. No hay ningún país desarrollado en América Latina y no hay ningún país subdesarrollado en Europa Occidental. Yo creo que podemos aspirar a ser un país desarrollado. No tener déficit fiscal es de derecha y tener política social o política productiva es de izquierda. Y entonces, ¿cómo puede Argentina aprovechar la transición energética a nivel global para desarrollar su país? Esto es Consensos para la Transición Energética, un espacio creado por el Laboratorio para la Transición Energética en conjunto con Misión Productiva. Acá vamos a hablar con especialistas y con funcionarios y exfuncionarios sobre cuáles son los desafíos y las oportunidades que tiene el país en torno a este proceso global. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cami? Bueno, hoy nos vamos a meter en un tema que es más vueltero que una calecita. Los consensos políticos en Argentina. ¿Es posible llegar a acuerdos que trasciendan las grietas? ¿Podemos imaginarnos hojas de ruta que no duren solo un gobierno? Para eso vamos a hablar de desarrollo, transición energética y la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué Argentina, con la cantidad de recursos que tiene, no es la potencia que soñamos? Quédate, porque hoy vamos a derribar mitos, destapar verdades y encender la chispa para el desarrollo de Argentina. Para eso, hoy vamos a recibir a Federico Pellegrino. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es director ejecutivo del Laboratorio para la Transición Energética, creador de contenido y conductor de Pasado y Presente, un espacio acá en Neutral, donde se reflexiona sobre política. Gracias, Fede, por venir. no, Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Bueno, un poco para arrancar, y como decía recién en la intro, se habla mucho y siempre escuchamos de que Argentina tiene todo para ser potencia. ¿Vos coincidís con esta visión o creés que es un mito que nos repetimos todos los argentinos? Y si crees en esto, ¿por qué hoy no se está dando? A ver, me parece que potencia por ahí es un concepto como muy fuerte, ¿no? Como que hay pocas potencias en el mundo. Hoy puedo decir, bueno, Estados Unidos, China y chau. Yo creo que podemos aspirar a ser un país desarrollado, primero que nada. Por ahí potencia lo definen otras cosas también, como tu poder armamentístico y cosas que por ahí nosotros no priorizamos tanto, así que probablemente nunca la política llegue a priorizar. Esperemos. Ves un país desarrollado, el país más desarrollado del mundo es Noruega, y Noruega no es una potencia mundial, y no lo va a ser probablemente. ¿Decís esperemos que no desarrolle esas partes de la política porque crees que hay otras prioridades o por qué? Claro, creo que hay otras prioridades. Sin embargo, justo el aparato militar también es un potencial para desarrollar otras tecnologías, pero digo, me parece que está bueno priorizar el desarrollo y no ser una potencia. Por lo menos primero ser un país desarrollado y después pensar una potencia, no poner el burro atrás del carro. Así que me parece que sí, tenemos la potencialidad de ser un país desarrollado si lo reformulamos en ese sentido, y también hay que entender que hay muchas limitaciones, digo, y creo que la más importante es la dimensión estructural. A nivel mundial el mundo se divide en países periféricos y países del centro. Argentina siempre fue un país periférico, por más que nosotros siempre nos vemos en el centro del mundo. Los países centrales son un poco los que definen un poco el juego y cómo se disputa el tablero internacional, y eso te da pautas de, bueno, no hay ningún país desarrollado en América Latina y no hay ningún país subdesarrollado en Europa Occidental. ¿Somos tan boludos o es simplemente, de alguna manera, la posición que nos tocó en el tablero internacional? ¿Y crees que en algún momento tuvimos posibilidades de ser o que estuvimos en un camino hacia el desarrollo? Yo creo que sí, que el modelo de sustitución de importaciones entre los 40 hasta los 70 fue un acercamiento hacia poder ser un país desarrollado, a generar las condiciones de alguna manera materiales que te permitan satisfacer las necesidades de tu población.
Eso estaba en camino y bueno, después se truncó. Y un poco con lo que decías, o sea, nombrabas el modelo de sustitución de importaciones. Hace 50, estamos en 2024, así que capaz un poco más, 60 años, podíamos pensar que estábamos ahí en vías de desarrollo con el modelo de sustitución de importaciones, que vos decís, ¿qué pensás que pasó o sea, qué vos pensás que pasó en estos años, desde ese modelo hasta hoy, que hace que en el momento estábamos capaz palo a palo con un país que hoy está desarrollado y nosotros no nos pudimos desarrollar? Mira, si hubiéramos seguido la tendencia de los 50 hasta a los 70, al 76, Argentina hoy tendría el mismo PBI per cápita más o menos que España, que un país que es desarrollado. Entonces, evidentemente pasó algo que nos frenó y nos alejó de eso y que nunca se retomó ese sendero de crecimiento. De hecho, fue lo contrario. ¿Qué pasó? Bueno, por un lado la dictadura militar, que implantó un modelo económico diferente, y un modelo económico que después se vio profundizado con el menemismo y que después nunca se logró cuestionar ni revertir. Digo, es una tendencia de, cuando vos mirás lo que representa dentro de lo que produce el país, dentro del PBI, la industria cae en términos porcentuales desde el 76 hasta hoy. Es una cuestión decadente. En el 76 era el 50% del PBI representaba la industria, hoy menos del 30%. Entonces, bueno, ahí te habla evidentemente de un deterioro que tuvo el país en ese rubro que te terminó condicionando después cómo podés satisfacer las necesidades de tu población. ¿Y vos creés que, o sea, en todos los años que vos mencionás, desde la dictadura hasta hoy, no hubo ningún gobierno, ninguna política, ninguna medida, o sea, perdón, algo que intentase revertir esta tendencia? O sea, no creo que tanto como modelo de desarrollo, porque es como una palabra gigante, pero algo que vos digas tipo, che, acá algo se intentó. El tema es que el intento, viste, no vale. O sea, los goles entran, se cuentan cuando entran. Si vos no lográs revertir la tendencia o no lográs aumentar de mínima el componente industrial de tu país o desarrollarte, y bueno, el intento puede ser válido, pero me parece que lo que vivimos desde la dictadura hasta hoy es la administración de un modelo económico o la profundización. Digo, en eso se enmarca para mí todos los gobiernos que tuvimos de la dictadura hasta hoy, que hubo un consenso, bueno, aprovechando el nombre que le pusieron al programa, el consenso de seguir con ese modelo, seguir produciendo y seguir insertándonos en el mundo de una manera periférica, vendiendo materia prima, vendiendo soja, vendiendo petróleo cuando tenemos la oportunidad, y que ese sea, de alguna manera, el corset que nos ponemos a nosotros mismos como país. Y perdón, que ahora creo que Nico iba a seguir por otra parte, pero me interesa mucho esto a mí. Coincido en la parte de como que esto de nos insertamos como productores a nivel internacional y vendedores de exportadores de materia prima. ¿Vos cómo ves las políticas industriales que se llevaron a cabo, como más energía nuclear, satélites, inversión en ciencia y tecnología? Digo, tuvimos algunas épocas donde eso se promocionó. ¿Vos pensás que eso no tuvo ningún cambio a nivel internacional para la posición de Argentina? No, a nivel internacional no. Digo, vos continuaste la política de energía nuclear, que es algo que venía desarrollando desde los 50, pero son cuestiones residuales. Cuando vos te pones, che, bueno, ¿qué política industrial tenés? Y la política industrial es el régimen de Tierra del Fuego. ¿Y eso es una política industrial? O sea, eso es lo máximo que vos llevás. Entonces, ahí sí hay una cuestión de, se hicieron un montón de cosas, se avanzaron algunas cosas que no terminaron cambiando para dónde iba el país. Y creo que ahí hay una cuestión central. Bien, vamos a ir un poquito más al presente. Vamos a dejar un poco el pasado. Pasado y presente. Y ¿Qué digas? exactamente, el pie estaba perfecto. Queremos saber un poco sobre tu visión como politólogo y también en las entrevistas que vienen haciendo en pasado y presente. Si logran poder ver dos campos ideológicos muy antagónicos o si están encontrando puntos de conexión entre, vamos a decir, el panperonismo, panprogresismo y lo que fue en algún momento el radicalismo, que quizás hoy está más ocupado por el PRO y especialmente en este momento por La Libertad Avanza. Sí, yo creo que hay un consenso en toda la dirigencia, en la política y en la empresarial, y acá viene la parte triste, que renunciaron hace algunos años de proponer un modelo de país. Digo, hablando con otra gente también que se dedica a esto, vos te das cuenta que no hay un modelo de país que vos digas, che, bueno, está claro para dónde quiere llevar el país. Digo, en las fuerzas mayoritarias, después tenés
cuestiones más marginales electoralmente, que no sé, el partido de izquierda. Bueno, vos sabés el PTS hacia dónde quiere llevar el país. Pero más allá, o Grabois, pero más allá de esas experiencias puntuales, vos cuando te preguntás, che, ¿cuál es el modelo de país que tienen? Te balbucean. O sea, no tienen en claro muy bien. Repiten eslogans, Sí, sí, ¿no? parecen más etiquetas Total. que una cuestión de Sí, fondo que los diferencie. sí, totalmente. Digo, hace poco tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer a Larreta. Y entonces en un momento empezó con este discurso, viste, anti-Estado, anti-Estado. Y yo no tenía. El chabón arma un partido político que se llama Movimiento Social Desarrollo. Y digo, "Che, ¿cómo pensás que vas a desarrollarte hoy en el siglo XXI eh, sin el Estado? No, bueno, un poco de Estado sí. Y yo le digo, bueno, pero ¿cuál es el rol del Estado? ¿Te imaginás el rol de Mazzucat? No, sí, sí, lo que dice Roderick. Y vos decís, ¿y por qué carajo entonces estás hablando tantas boludeces con referencias al Estado? Eh, que creo que hay un problema en la política que se empezó a medir más por el focus group que hacia dónde quiere llevarlo, ¿no? Que siempre está esa tensión también, ¿no? Entre, bueno, el dirigente político es un dirigente político que dirige a la sociedad hacia un lado o es un representante político. Es una persona que dice lo que la gente piensa o es una persona que no dice lo que la gente piensa, pero te entusiasma y te lleva hacia algún lugar. Bueno, hay muchos casos, la mayoría en la política, que están mirando lo que dice la encuesta, lo que dice el focus group, para en base a eso orientarse y empezar a tocar algunas ideas. Entonces, tengo estas ideas, si te gustan, y si no te gustan, tengo otras. ¿No? Eso lo ves. Digo, en la reta, lo ves en masa, y vos decís, che, ¿y cuáles son tus ideas? ¿Cuál es tu contenido político? Y no tienen. Claro, y eso incluso a veces hasta dificulta poder cooperar, poder consensuar, digamos, en la letra chica, porque se impone primero la etiqueta, que es lo que marca la diferencia, y después es difícil poder dialogar entre los distintos espacios. Totalmente, totalmente. Y de vuelta, el núcleo de coincidencia de una renuncia a cuestionar lo que hace el país, que también se corresponde a, che, bueno, hay un status quo, hay un círculo rojo que maneja, que lleva el país hacia un lugar o que administra el país como lo tenemos hoy, que coincide. Cuando che, el régimen de Tierra del Fuego, ¿quién hay ahí? Y hay dos empresarios, uno del peronismo y otro del macrismo, ahora del mileísmo, Caputo. Y vos decís, ¿y esa plata que ganan con el régimen de Tierra del Fuego? ¿Se la lleva el empresario nada más? No, se la lleva el empresario y se la lleva el político. Y los partidos políticos están financiando a partir de ese régimen no industrialista que favorece al empresariado y a los políticos, pero que abandonan de vuelta qué modelo de país hay. Che, me interesa mucho esto que decías recién del círculo rojo y cómo en Argentina sí se generan consensos entre la dirigencia política y la dirigencia empresarial. Yo creo que todos nos imaginamos cómo es que actúa la dirigencia política en la definición de un modelo de desarrollo para Argentina, pero me importa qué pensás, qué rol cumple la dirigencia empresarial, porque es algo que capaz no se tiene tan presente en el día a día, ¿no? Como qué incidencia tienen, cómo se meten, el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, ese gran problema de Argentina, ¿no? O sea, como, ¿por qué nunca tuvimos una burguesía nacional que se ponga a comandar un modelo de desarrollo y que logre invertir en sectores estratégicos para sus propios intereses personales? También los incentivos que generó el país, ¿no? Digo, bueno, si el país un día, no sé, por ejemplo, cuando arrancó el gobierno de Milei, había una serie de preguntas, un grupo empresarial le preguntaba a Emanuel Álvarez Agis, un economista, sobre, bueno, lo que se venía con el gobierno de Milei. Y de repente aparece una pyme, no estoy hablando de Pablo Roca, estoy hablando de una pyme que dice, che, yo en el último año gané más plata con el sector financiero de mi empresa que con el sector productivo de la economía Claro. real. Y vos decís, bueno, de repente, si ya desde la pyme está con esa lógica y reproduciendo Total. esa idea, imagínate el de arriba. O sea, Pablo Roca, bueno, no meto los tubos de vaca muerta, no pasa nada, meto en timba, me compro un bono o, no sé, me voy a Brasil y empiezo a producir más en Brasil en vez de Argentina. Eso, y para charlar un poco sobre eso, ¿por qué es un problema que se gane más con la parte financiera que con la parte productiva, una empresa? Ahí entiendo que hay como dos lados, ¿no? Una parte es la parte financiera en la que una empresa sale al mercado a pedir financiamiento y esa plata lleva al sector productivo. Pero lo que estuvo pasando en los últimos años, en los 80 hasta acá a nivel mundial, es la financiarización de la economía. Es decir, que el propio sector financiero se presta al sector financiero y que al final no termina produciendo nada. Entonces es como,
viven de expectativas, de bonos, de instrumentos financieros que en la vida cotidiana no se traducen a nada. Y es Nada plata, material. nada material, y esa plata que podría estar en, no sé, poner una fábrica más, en producir más cosas, está en el mercado financiero dando vueltas y circulando y reproduciéndose, haciendo plata con más plata. Y bueno, eso me parece que no lleva a la economía real de, bueno, qué puede producir el país. Claro. ¿Y Sí. qué incentivos o cómo pensás que deberían, porque estamos hablando en definitiva de los incentivos que pone el Estado Sí. como para ordenar la economía, ¿cómo te parece que debería reordenarse para que efectivamente las empresas inviertan en Sí. producir y las entidades bancarias le presten a las empresas para que produzcan? A ver, yo creo que primero que nada necesitamos construir un Estado autónomo de las fuerzas productivas de la sociedad. De las fuerzas productivas de las fuerzas sociales, digo, de los sindicatos, de los empresarios. El sindicato de educación no te puede fijar tu política educativa. Así como el sector industrial no te puede fijar tu política industrial. El Estado tiene que poder construir su propia agenda política que de alguna manera oriente a la sociedad hacia dónde ir y a partir de esa orientación, ese sector, esa mirada estratégica que tiene el Estado, decir, bueno, que el resto de los actores se acomoden a esto y voy generando incentivos, palo y zanahoria básicamente, a partir de eso. El tema es que el Estado argentino se convirtió en, un profesor de la Facu nos decía, el Estado argentino es un galpón lleno de cosas sin guardia. Entonces viene el pobre y se lleva un plan social, ¿no? Un pedacito chiquito porque tiene una mano chiquita. Ahora viene el rico y viene con una topadora o viene con un tractor y se agarra todo el Estado. Eso es el Estado argentino. Cada problema que tenemos en la Argentina, dice el profesor de ciencia política, y yo coincido, se agrega una fila Excel, ¿no? Entonces, esa manera de hacer política hay que cambiarla. Milei viene un poco a cuestionar eso, y un poco no, porque después hay muchos incentivos que siguen igual. Por ejemplo, desde Tierra del Fuego, increíble, ¿no? Un presidente libertario se olvidó que Se le gastamos pasó. 1.000 millones de dólares en el régimen de Tierra del Fuego, que es el doble de lo que se gasta en el CONICET. Es una guasada de guita. ¿Y qué crees que habría que hacer, por ejemplo, o al menos digo, quizás plantear una idea de lleno es complejo, ¿no? Pero ¿por dónde crees que tendría que ir el análisis de esa situación que hay en Tierra del Fuego? No, en lo de Tierra del Fuego tenés que reacomodarlo, evidentemente. Digo, en su momento era una cuestión muy importante porque tenías más población chilena que argentina viviendo en la isla. Y por más que esté todo bien con Chile, no es perder un territorio. O sea, está bien. Por ahí al inicio era, bueno, poblarlo y estaba bien. Ahora, lo que tiene que tener una política industrial es, primero, decir por cuánto tiempo va a durar, ¿no? Y después que te vengan a rendir cuentas. No es me quedo ahí en la isla tomando café y ensamblo 3 celulares y ya está. No, empezá a mostrarme cómo con esa plata vos te vas produciendo, vos vas convirtiéndote más competitivo en términos internacionales. Si, che, bueno, ensamblé 2 celulares. Bueno, en 5 años tenés que ensamblar 4. Porque así funciona el sector privado también. Son unos vivos bárbaros. Cuando les conviene son sector privado, cuando les conviene son igual de ineficientes que a veces es el Estado. Entonces, en el régimen de Tierra del Fuego, como en los regímenes industriales, vos tenés que poder decir, che, los incentivos están acá, me tenés que rendir cuentas y tenés que ser más competitivo. Yo quiero que a vos te vaya mejor, pero que te vaya mejor a partir de lo que ganás afuera, no de lo que te seguís encanutando del Estado Nacional. Che, y hablabas recién sobre la importancia del Estado como planificador y el Estado emprendedor, cómo eso tiene que poner básicamente la dirección de la economía para donde tiene que ir. Si vos tuvieras, es algo complejo, pero si tuvieras que elegir un sector, 3 sectores de la economía, que vos pensás que pueden traccionar el desarrollo de Argentina, ¿cuáles serían? Bueno, un sector es imposible, ¿no? Digo, me parece que es como necesitas construir, Ser de diversificación. alinear, claro, alinear varios sectores y entender qué rol cumple cada sector. Digo, ¿para qué querés cada sector? Che, vos al agro, o al petróleo, o a la minería, ¿para qué los querés? Y los querés para que te consigan dólares y con esos dólares vos podés después llevar a cabo un plan. O sea, los necesitas, pero no le podés pedir a los mineros que te resuelvan los problemas de empleo de la Argentina porque no te lo van a resolver nunca. Porque por una cuestión de cómo está configurado el propio esquema del negocio. La minería nunca te va a solucionar los problemas de trabajo, de desempleo en Argentina. Ahora, es de alguna manera el pilar para que vos tengas los dólares necesarios para agarrar la renta que agarrás de los recursos naturales y dirigirla hacia otros sectores. Mientras que también desarrollás
proveedores en torno a esos recursos naturales. Y después, esa renta que vos lográs capturar de en lo que vos hoy sos más competitivo en términos internacionales, que es vender materia prima, redireccionarla para generar más ventajas comparativas en otros sectores. Digo, hoy por ahí vos no podés competir en, no sé, en la industria del software, ponele. Hoy cayó la competitividad de Argentina. Pero vos decís, che, si analizás a nivel mundial, en 10, 20, 30 años, ¿vos podés ser más competitivo? Sí. ¿Y qué necesitas para hacerlo? Necesitas un montón de plata y un montón de incentivos para que más personas aprendan a programar, para que surjan más empresas como unicornios en la Argentina. Bueno, entonces voy a invertir en ese sector para que sea más competitivo. Pero de alguna manera creo que si vos tenés que agarrar esa renta, yo la pondría principalmente también en el sector científico, que esté vinculado a sectores productivos, y ahí hay grandes ejemplos con con las tres grandes transiciones que estamos viviendo a nivel mundial. Eso te iba a preguntar. Porque, bueno, consensos para la transición energética, ¿no? Es como. Queremos hablar un poco de eso. Se cae de Maduro que queremos hablar un poco de eso. Me importa igual también que me digas después cuáles son las otras dos transiciones, pero te quería preguntar en esa redistribución de la renta, en agarrar divisas y ponerlas en sectores industriales clave, ¿qué rol pensás que tiene la transición energética? Como, ¿qué industrias en la transición podemos fomentar y ser competitivos a nivel internacional? Sí, ahí yo creo que hay como un desafío, ¿no? Porque primero tenés que hacer un buen análisis del Estado, desde qué capacidades tenés como país, qué capacidades podés llegar a tener y qué capacidades probablemente no vayas a tener. Hay sectores que por ahí no sos competitivo, digo, paneles solares. Ya China, y por ahí te lleva mucha diferencia, y por ahí no tiene sentido competir en China de igual a igual al panel solar. Pero por ahí sí podés producir, no sé, la batería de litio, o por ahí podés producir algo más chiquito, más tecnificado. Digo, poder frenar la pelota un segundo y decir, che, a ver, las tendencias hacia dónde van y vos te acomodás en torno a eso. No tenés respuestas mágicas, digo. Y mucho de eso también es, che, el chiste del Estado emprendedor, de la cantidad de emprendedores que hay, no sé, el 80% se muere en el proceso. Se muere en la industria, ¿no? Digo, no el emprendedor. O a veces sí, pero no en la mayoría de los casos. Digo, hay muchas empresas, y bueno, y el chiste de apostar implica eso, que también puedes perder. Ahora, también cuando ganás puedes ganar muchísimo. Entonces, el Estado tiene que apostar en ese sentido a ciertos sectores, a jugársela, a probar, y de repente hay algún sector que no rindió, y bueno, no rindió, no pasa nada, no es la muerte de nadie, otro la va a pegar. Que eso es un poco el mundo de las startups, el mundo de los unicornios que estamos viendo a nivel mundial, son mucho eso. Digo, vos tenés a Mercado Libre, pero antes de Mercado Libre tenías un par de empresas que quebraron en el medio. Bueno, vos tenés que lograr como Estado poder tener más mercados libres, y para eso implica que algunos van a fracasar. Digamos, entre extraer los recursos naturales y venderlos en crudo y agregarles por lo menos un poquito de valor agregado, meterles algo, aunque no sea tipo el panel solar, meterles un cachito de valor agregado, arranquemos por algo. Total, y también pensarlo en aprovecho a exportar ese recurso natural para desarrollarnos en otro sentido. De repente por ahí no le puedes agregar mucho más valor al petróleo. Y por ahí lo tenés que vender en crudo y no pasa nada. Digo, un gran problema de los consensos que no podemos llegar a la Argentina es que, bueno, Emanuel Bajís también lo dice, ¿no? Digo, le pones una etiqueta partidaria a herramientas económicas o políticas. Entonces, no tener déficit fiscal es de derecha y tener política social o política productiva es de izquierda. Y entonces, los dos, el peronismo o el no peronismo, no pueden hacer la política que se espera que haga el otro, porque si no, pierden su esencia. Y no tiene que ser, es una herramienta. Digo, nosotros tenemos que poder tener la capacidad de analizar la herramienta en sí misma y decir, che, esto está bien, esto está mal. Y creo que ese es un problema que no está llevando a los consensos y que deberíamos empezar a probarlos, por lo menos en la transición energética y en todo lo que tenemos que impulsar como país. Y ahora vamos por la contraria. ¿En qué crees que sí hay consensos, o si crees que hay algo en lo cual todos los argentinos y las argentinas estamos de acuerdo? Qué difícil. Qué difícil, ¿no? Bueno, hace poco es la clásica, ¿no? El tema de la universidad pública. Que también ahí la respuesta es medio derrotera. Porque nosotros decimos la universidad pública, no decimos la educación pública. Porque de alguna manera el conjunto de la población sabe que la universidad pública es mejor. Ahora, la clase media hace tiempo que ya no busca en la educación pública o en la salud pública satisfacer sus necesidades. Y de repente parece que está empezando a quedar un poquito de lado eso de consenso. Vos salís a una encuesta y decís, che, bueno, está bien la educación pública, está bien la salud pública,
80% de la gente te dice que sí. Está bien la universidad pública también, 90% de la gente te dice que sí. Ahora, cuando tocan la educación pública o cuando tocan la salud pública, digo, la educación primaria o la secundaria, no pasa lo mismo que con la universidad pública. ¿Y por qué? Y bueno, por ahí porque ya inconscientemente o conscientemente por algunos sectores hemos abandonado esos consensos, ya no los sentimos tan propios. Y ahí me parece también hay para construir mucho en torno a reconocer que hubo cuestiones que el Estado abandonó y que la sociedad a poco también empieza a abandonar, y eso es muy peligroso. ¿Y vos crees que es posible que la sociedad vuelva a reclamar de forma más o menos homogénea una mejor calidad en la educación pública, en la salud pública? ¿Lo ves viable de acá al corto plazo? ¿O quizás estamos en un momento Sí. bisagra y... Mira, es difícil explicar el pasado, imagínate el futuro, así que no. Sí, es posible, también es posible que no. También es posible que la sociedad argentina esté cambiando su ideología, está cambiando su morfología y diga, no, bueno, ya está, listo, la educación y la salud no son derechos, son negocios y yo lo resuelvo en el sector privado. Que es un poco lo que pasa en América Latina. Entonces, de repente, esa excepcionalidad que nosotros teníamos, por ahí, el presidente que tenemos hoy nos muestra que lo fuimos perdiendo poco a poco. Hay algo, recién dijiste que es difícil hablar del futuro, pero te voy a llevar a la futurología. Bueno, Creo que con la elección de Milei el año pasado se le dio un sacudón importante a los partidos políticos tradicionales acá en Argentina y hoy todavía no vemos que emerjan como una oposición clara en quién va a ser, ¿no? Quién dispute esos lugares. Primero te quiero preguntar, ¿qué te parece de esto como para poder armar una planificación de acá a 20 años, si lo ves posible, cómo están dadas las cosas hoy políticamente? ¿Y qué rol vos le das personalmente al consenso en sí? A que se sienten 3, 4, 5 dirigentes, los principales, todos adentro de una sala y hasta que no se pongan de acuerdo, no salen. No sale nadie. No sale nadie, porque de acá a 20 años nos tenemos que desarrollar. Vos pensás que, o sea, eso es no como ya metafórico, pero digo, ¿qué rol le das al consenso en ese sentido? A ver, ahí un poco rompo la idea del programa, me parece, que es buscar los consensos. Yo creo que también hay una romantización en torno a los consensos, que es entender los consensos como los entendía Larreta, ¿no? O como una parte del PRO, ahí cuando era Macri era casi Obama en el 2015, que era una cuestión de, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, chicos, nos sentamos en una mesa. Y lo que hay en el trasfondo es que muchas veces no te podés poner de acuerdo, porque son miradas de país o miradas de entender, no sé, hasta la vida, que son muy diferentes. Y que está bien que no haya consensos. Y yo creo que si el primer consenso es el consenso democrático, te caga todos los otros consensos. ¿A qué voy con esto? El chiste de la democracia es la incertidumbre. Porque si no, no es democracia. Digo, si vos decís, che, bueno, a partir de ahora no vamos a discutir más sobre esto. Y eso tensiona con la idea de la democracia misma. En donde no se discuten las cosas es en China. Yo no quiero ir al modelo político de China. Por ahí sí a la matriz productiva, pero digo... donde no lo discute la gente de a pie, digamos. Claro, total, sí. Por ahí lo discute en El un foro partido. interno el partido de la dirigencia política. Pero vamos a suponer que la gente querría cambiar ese modelo. No lo puede hacer. Y acá hay una cuestión que es, bueno, los economistas tienen esto de, bueno, pero vieron, tenemos que ser como Perú. Que Perú cae el presidente cada 3 meses, pero el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo y la tasa de interés está igual hace 20 años. Yo no sé si quiero ser como Perú. Digo, si a costa de esa estabilidad económica implica de alguna manera que no importa si está un gobierno de mega izquierda o un gobierno de mega derecha, no se cambia la política económica, bueno, ¿qué tan democrático es? Sí, está claro que la no satisfacción de demandas sociales y la continuidad del modelo económico per se no genera nada para la población. Total, y hay algo peor, que es la normalización. En Perú el 40% de las casas no tienen heladera. Vos imaginate si Argentina tendría esos niveles de desigualdad. Que ya estamos camino a eso, ¿no? Pero digo, hay algo de lo que explica incluso la identidad argentina, desde mucho antes que Argentina sea Argentina, discuten algunos historiadores, que es la cuestión de
me sale la palabra plebeyo, ¿no? La palabra plebeyo de no contentarnos con las cosas. Y donde eso genera inestabilidad, también genera la potencialidad de mayor igualdad en la sociedad, ¿no? La idea de, bueno, yo no me conformo con lo dado. No, mira, tu salario no puede subir más del 5% porque si no me vas a subir la inflación. Y el obrero te dice, a mí me chupa un huevo. Y por eso no pasa en Brasil, que tuvo una dictadura de otras características, o que idiosincrásicamente es de otra manera. Por ahí acá te dice, y a mí me chupa huevo, y por ahí termina ganando y termina generando inflación, y termina generando inestabilidad política, inestabilidad económica, y que no se llega a consensos. Y también creo que esa parte tiene algo de positivo. Voy a ir en una repregunta sobre los consensos, porque para mí es algo que como es la base espiritual casi de este espacio, y te voy a tirar un carpetazo ya como de lo que acabas de decir, o sea, ya va directo. Por lo menos te está avisando. No estaba. No, va ahora, así, de frente vamos. Coincido totalmente que la democracia implica, y sin caer en los conceptos larretista o macrista de consenso, coincido que la democracia está plagada de debate, y debate álgido, debate sobre el modelo de producción, debate sobre la forma de ver la democracia, sobre la forma de ver la política, sobre la forma de ver la sociedad. Coincidimos y no queremos ir a un lugar en donde no podamos debatir eso. Yo creo que en el medio, un justo medio, la ancha avenida del centro, Sí. podemos tener algunos consensos más vinculados a lo que vos decías antes, porque vos decías, che, queremos desarrollar ciertos sectores productivos. Bueno, Sí. son inversiones a 20 años. Total. Son inversiones a 10, 20 años. Entonces, digo, hay ciertos puntos en los que tenemos que decir, che, nos sentamos, nosotros tres, vamos a decir, este sector le vamos a dar 10 años para que se desarrolle. No vengas en 4 y elimines la política industrial. Sí. No, coincido. Carpetazo. No. No. Yo creo que no quita lo anterior que dije. Vos tenés que lograr crear los consensos, pero tampoco enamorarte del consenso. Porque si el consenso, vamos a suponer que el consenso que llegan, ¿no? Se junta hoy Massa, Milei, Larreta. Larreta, Massa, no sé cuánta diferencia hay, ¿no? Pero digo, vamos a suponer que se juntan, dicen, che, bueno, el modelo de país, vamos con todo a Jabo, vamos a Perú. Vamos a ser un país de América Latina con alta desigualdad, alta primarización de la economía, pero estabilidad. Eso también es un consenso. Entonces, la idea de los consensos no puede ser solamente me gustan los consensos cuando gano yo. Digo, también tenemos que dejar la puerta abierta a que si de repente llega Milei o llega una persona, un outsider, te tira abajo esos consensos. Y es parte del pacto democrático. Digo, Milei, vamos a suponer que Milei vendría a cambiar el modelo económico, que no lo está cambiando, está profundizando como decíamos antes, y vamos a suponer que había un consenso diferente. Bueno, son parte de la regla del juego, está bien que pase eso. Después sufrimos las consecuencias, aunque sea peor, está bien que pase. ¿Y vos no crees que si en el pasado hubiéramos podido generar ciertos consensos Sí. sobre algún tipo de política industrial o productiva, como vos decías antes, lo que nombramos al principio, hubiera sido más difícil para este gobierno si políticamente hay un consenso y eso se traduce en la sociedad en términos de sentido común? Che, que se promueva esto está bien para nuestro país. Sí. ¿No hubiera sido más difícil, como en el caso de la universidad pública, que eso se tire abajo? Totalmente. Digo, pero ¿por qué no existieron esos consensos? Ahí está la pregunta. Che, ¿por qué Claro. seguimos viviendo bajo los consensos de la dictadura? Porque el consenso en el que vivimos hoy es que es consecuencia de las heridas que dejó la dictadura. La política hoy, por ahí no se anima a cuestionarse algunas cosas. Por ahí no se anima a cuestionarse que podés ser más transgresor con lo que quieren los 20 tipos más importantes de la Argentina. Por ahí aprendieron del pasado, aprendieron negativamente, que cuando vos te pasabas, ¿no? Porque es pasarse, pero digo, te pasabas de lo que querían ellos, bueno, te podían pegar un hachazo como te lo pegaron en el 76. Entonces, ahí me parece que, también está el tema de consensos y de cuánto rompemos ese consenso. Yo creo que lo que necesitamos justamente en la Argentina es romper el consenso que hay para generar un nuevo consenso, pero que necesariamente vos necesitas una ruptura. Una ruptura al estilo de Milei, te podría decir.
Y después generar algunos consensos en torno a ciertas cosas. Bueno, hablabas de Milei, digo, si tuvieras que, podríamos decir que es un momento o que este gobierno llegó en el marco de una cierta decepción de una parte de la población con el último gobierno. En general, digamos, los gobiernos reelegían, no pasó eso con el de Mauricio Macri, no pasó eso con el de Alberto Fernández, y ahora, bueno, hay un nuevo gobierno, pero obviamente que va a ir dejando probablemente algunos decepcionados en el medio. Sí. Gente que depositó su esperanza, sus convicciones, y probablemente, haciendo futurología de vuelta, jugando al futuro, se vean decepcionados. Con esas personas o con los que ya están decepcionados, ¿qué le dirías? ¿Qué podrías decirle a la persona que está decepcionada del devenir político de estos últimos años? A los decepcionados, que puede cambiar esto. Parece que ahí está la clave. Justamente todo lo que veníamos hablando del tema de la democracia implica que, si nos ponemos de acuerdo y si hacemos cosas diferentes, podemos llegar a diferentes lugares. Que no necesariamente es elegir entre el 200% de inflación de masa o un tipo como Milei, que hay otras alternativas o que al menos podamos intentar construir otras alternativas. Que me parece que es algo que este último año no lo vimos, que hubo una decepción tal de la sociedad o semejante cachetada que nos tiró para atrás en incluso la idea de imaginarnos que algo diferente es posible. Y que la historia te muestra que constantemente las cosas pueden ser diferentes. Digo, Milei es un caso. eh, pero, pero después, en la historia argentina, digo, qué sé yo, las abuelas de Plaza de Mayo, cuando salían con los milicos. ¿Y cuántas probabilidades había de que tengan éxito? Pocas, ¿no? La independencia. ¿Cuánto tenía o sea, todos los procesos históricos eran impredecibles hasta que pasaron, ¿no? Y todos los procesos históricos también son productos de cosas que van pasando. Por ahí a nosotros no nos toca experimentar ese cambio en la historia, pero por ahí sí nuestro accionar acerca a que ese cambio sea posible. Y hoy, en un escenario tan fragmentado y con todo el debate que dijimos recién que tiene el consenso en sí, ¿vos qué pensás que tiene que pasar hoy para que podamos ir a lo que hablábamos al principio de políticas productivas, ya sea en transición energética o en otros sectores, de acá a 20 años que catapulten el desarrollo de Argentina? Qué difícil. No, yo creo que tenemos que cambiar la manera de hacer política. Yo creo que la política tiene, el sacudido de Milei tiene que ser un sacudido también para lo que hoy es la oposición. Digo, que si nosotros estamos esperando que lo que supere a Milei, que Milei fue la respuesta a una manera de hacer política, un sistema político que fracasó, si seguimos esperando que venga ahí las respuestas, no van a venir porque va a volver lo mismo que antes. Digo, cualquier intento de volver a definir o hacer política con los patrones que nos llevó a Milei es un intento de llevarnos a la política pre-Milei. Nosotros necesitamos construir algo post-Milei. Necesitamos construir consensos dentro incluso de por ahí, no la dirigencia, la dirigencia más importante del país en los partidos. Por ahí, qué sé yo, Kicillof nunca se ponga de acuerdo con Lustó, ¿no? Pero por ahí sí podemos construir sobre las capas más bajas de los partidos y por ahí también podemos construir dirigencias del talle de Lustó, de Kicillof, que no vengan atados a una manera de entender la política que nos llevó Milei. Bien, en este último año y obviamente también en el proceso electoral que dio lugar a Milei como presidente, se viene hablando del rol de la juventud en el apoyo Sí. a la candidatura y luego a la presidencia. Queremos saber un poco cómo ves el rol de esa juventud, si la ves homogénea, si te parece que gran parte lo apoyó porque estaba por algún motivo en especial, porque depositó su confianza. Bueno, saber un poco qué rol pensás que tiene la juventud en este momento histórico. Sí, yo creo que votaron a Milei con esperanza. Y eso nos cuesta a nosotros aceptarlo. De que él representaba, por un lado, el hartazgo, la idea de que explote todo, ¿no? Que bueno, ya nos vienen cagando, bueno, que se vayan todos a la mierda.
Eso lo representaba. Eh, pero también representaba la idea de estar mejor. Eh, y es, de alguna manera, lo novedoso. Digo, la juventud votó a él porque todo lo que nosotros hablábamos de que supuestamente era bueno lo anterior, bueno, evidentemente no era ni tan bueno y hay algo de todo eso supuestamente bueno que existía antes que la sociedad no lo vio. Digo, o la juventud no lo vio. Y que muchas veces la parte de creer va acompañado de ver algo en lo concreto. Estos chicos que se ilusionaron con Milei, bueno, en algún momento van a dejar de ver algo bueno ahí. ¿Y dónde van a ir? ¿Van a volver a lo anterior, que ya fracasó también? ¿O van a volver a algo nuevo? Yo creo que la juventud tiene que lograr crear algo nuevo. Y en ese sentido, perdón, y ya como para ir cerrando, porque creo que es más o menos para el lado que vas y me interesa mucho. En Argentina, ¿vos pensás que esa creación nueva de la juventud se necesita una nueva política o una nueva forma de hacer política? Yo creo que se necesita una nueva forma de hacer política. Creo ¿Y que. cómo te la imaginas? Yo me imagino siendo conscientes la política mucho más de la fragilidad de los liderazgos, ¿no? De la fragilidad de la condición humana, si lo querés llamar más poéticamente, digo, pero de la idea de que todos los líderes políticos pueden equivocarse, pueden cagarla y pueden corromperse. Que de repente la exposición que implica la política, el esfuerzo que implica hacer política para cambiar las cosas, te puede terminar perjudicando mucho si todo está recaído en una sola persona. Que además, esa persona tiene que tomar decisiones sobre un mundo cada vez más complejo. Entonces escuchaba un podcast de un chabón de biotecnología y decía, un tipo que es doctor en biología molecular, le decía que ya no entendía la biotecnología hace 3 años. Un tipo que estudió 15 años de su vida. Hace 3 años. En un sector solo. Sí. Y se desactualizó 3 años y ya veía otra película diferente. O sea, como que pasó una revolución ahí y el tipo ya no entendía nada. Entonces, es estúpido pensar que Milei, Cristina, Macri, quien sea, van a tener las respuestas, todas las respuestas hacia dónde tiene que ir la cosa. Entonces, si una persona no puede ser de alguna manera el Mesías que nos viene a salvar, tenemos que construir una manera de hacer política que contemple, bueno, que las decisiones tienen que ser tomadas por un grupo dirigente y no solo por un dirigente, ¿no? Y tampoco estoy hablando, che, hay que hacer una asamblea, ¿viste? No. Claro, sí se un complica grupo de ahí. personas, claro, no. Un grupo de personas con la capacidad de que entienda la fragilidad de lo individual y que entienda que la virtud de la duda, la virtud de, che, esto puede no funcionar. O sea, las cosas están cambiando a una manera tan rápida y tan veloz que lo que hoy nosotros entendemos que es por donde va, mañana, bueno, puede ser un poquito más del otro lado, o un poquito más del otro lado. Digo, que no casarnos con las recetas que implica siempre tener la capacidad de seguir dudando y seguir cuestionándose. Ahora bien, ¿cómo carajo construís política sin la importancia de esa referencia individual y sin certezas, aceptando que no hay tantas certezas, en una sociedad que está pidiendo que le soluciones los problemas de un día para el otro? ¿No? ¿Qué es más? Ni siquiera quiero saber cómo me lo vas a responder. Digo, no quiero saber cómo me vas a solucionar la inflación. Yo quiero que me digas dolarización igual a bajar la inflación. Yo quiero que me digas el problema de seguridad, 3 palabras: matar al chorro. Una sociedad que esté inquieta con eso. Y bueno, ahí me parece que hay una cuestión que no resolví. Bueno, Fede, gracias. No sé, Cami, Estamos. si estamos. Bueno, Completamente. gracias por haber venido. Gracias a vos que estás ahí. Recordá que esto es Consensos para la Transición Energética, un espacio creado por el Laboratorio para la Transición Energética en conjunto con Misión Productiva. Gracias, Fede. Y Gracias, Fede. nos vemos la próxima.